El sol de las 7 de la mañana apenas comenzaba a calentar las calles de la colonia Polanco, en Ciudad de México, cuando Javier Morales despertó en el pequeño cuarto de azotea que rentaba por 1,800 pesos al mes. Sus manos callosas, marcadas por 17 años trabajando como albañil, alcanzaron instintivamente la caja de herramientas que mantenía junto a su cama. Era lo único que le quedaba de valor después de que la crisis económica de los últimos 3 años hubiera destruido todo lo que había construido. Primero perdió su taller de herrería artesanal, donde fabricaba rejas y portones de diseño. Luego tuvo que vender su camioneta para pagar las deudas de materiales. Después la casa familiar en Ecatepec se fue en un remate bancario. Y finalmente se quedó solo con sus herramientas y una medalla de reconocimiento que había ganado 20 años atrás en un concurso nacional de oficios. Esa medalla de plata con su nombre grabado, Javier Morales, primer lugar, categoría Herrería y Albañilería, 2003, era el único recuerdo tangible de cuando su talento había sido reconocido públicamente. Antes de continuar la historia, por favor, ajude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Javier se dirigió esa mañana hacia la obra donde trabajaba como ayudante general en la construcción de una torre de departamentos en la colonia Narvarte. El salario era apenas la tercera parte de lo que solía ganar como maestro herrero, pero su orgullo profesional no le permitía hacer mal trabajo, sin importar cuánto le pagaran. Mientras caminaba por la avenida Insurgentes Sur, cargando su pesada caja de herramientas, que ahora parecía más grande que nunca, en contraste con su situación reducida, escuchó un grito de frustración que provenía de una elegante residencia de estilo colonial mexicano. «¡No puede ser! ¡Se cayó otra vez!», exclamaba una mujer desde el balcón del segundo piso de la casa. Javier se detuvo y observó la situación. Una ventana de hierro forjado del segundo piso estaba completamente descolgada de un lado, sostenida apenas por las bisagras inferiores que se veían torcidas y a punto de ceder completamente. La ventana colgaba peligrosamente sobre el jardín delantero, balanceándose con el viento matutino. Sin pensarlo 2 veces, Javier tocó el timbre de la residencia. Después de unos minutos, una mujer de aproximadamente 65 años, vestida con ropa elegante pero cómoda, abrió la puerta con expresión de preocupación. «Buenos días, señora», le dijo Javier con voz respetuosa. «Disculpe que la moleste tan temprano, pero vi su ventana del segundo piso. Está a punto de caerse completamente, y si cae sobre alguien que esté pasando por la banqueta, puede lastimarlo gravemente». La mujer, que más tarde se presentaría como Patricia Sandoval, lo miró sorprendida. Lo sé. Llevo 3 semanas tratando de conseguir a alguien que venga a repararla. Ya vinieron 2 herreros, pero ninguno quiso hacerlo porque dicen que es demasiado peligroso trabajar a esa altura sin andamio». Javier observó la ventana desde abajo. Sus ojos expertos analizaron rápidamente la situación. La ventana era una pieza antigua de herrería artesanal, probablemente de los años 40, con diseños florales forjados a mano que ya no se veían en las construcciones modernas. Las bisagras superiores se habían desprendido del marco de cantera porque los taquetes originales se habían cristalizado con el tiempo y la humedad. «Señora, ¿tiene una escalera extensible?» «Sí, tengo una en el garaje. Yo puedo reparar esa ventana ahorita mismo, antes de que se caiga. No voy a cobrarle, pero necesito llegar a mi trabajo a las 9». Patricia lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza natural. «¿Está seguro? Los otros herreros me dijeron que era muy peligroso». «Señora, llevo 17 años trabajando en altura. Sé exactamente cómo asegurar esa ventana sin riesgo». Durante la siguiente hora y media, Javier trabajó con la precisión de un cirujano.
Primero aseguró la ventana con una cuerda para evitar que cayera mientras trabajaba. Luego, retiró cuidadosamente las bisagras dañadas. Perforó nuevos agujeros en la cantera con un taladro que llevaba en su caja de herramientas. Instaló taquetes de expansión de alta resistencia y finalmente volvió a montar las bisagras con tornillos de acero inoxidable que él mismo había traído. Patricia observaba fascinada desde el jardín cómo las manos expertas de Javier transformaban lo que había sido un problema aparentemente imposible de resolver en una reparación sólida y profesional. Lo que más la impresionó fue la manera en que Javier explicaba cada paso que daba, no con arrogancia, sino con el orgullo genuino de alguien que ama profundamente su oficio. «¿Ve esta bisagra de aquí?», le decía mientras señalaba con su dedo índice manchado de grasa. «Esta es una bisagra de tipo mariposa, forjada a mano. Ya no se fabrican así. Quien hizo esta ventana era un verdadero maestro herrero, probablemente de los años 40 o 50. Mire cómo están soldadas las uniones, con soldadura de arco manual, no con soldadura MIG como se hace ahora». «¿Usted es herrero?», preguntó Patricia, impresionada por el conocimiento técnico que demostraba Javier. «Soy albañil y herrero, señora. O más bien lo era. Tuve mi propio taller de herrería artesanal durante 12 años en Ecatepec, pero tuve que cerrarlo hace 3 años. Ahora trabajo como ayudante general en construcción». Patricia notó que, a pesar de su situación evidentemente difícil, su ropa de trabajo estaba remendada en varios lugares y sus botas de seguridad mostraban años de uso intenso. Javier hablaba de su oficio con una pasión que rara vez había visto. También notó algo más. Cuando Javier abrió su caja de herramientas para sacar un destornillador, ella alcanzó a ver una medalla de plata en el fondo de la caja, cuidadosamente envuelta en un trapo limpio. Cuando Javier terminó la reparación, la ventana estaba completamente estabilizada y funcionaba perfectamente. Había logrado no solo prevenir un accidente potencialmente grave, sino restaurar la ventana a su funcionalidad original, respetando su diseño histórico. «¿Cuánto le debo?», preguntó Patricia, sacando su cartera. «No se preocupe, señora. Ya voy tarde para mi trabajo. Me da gusto haber podido ayudarla». Patricia insistió, pero Javier solo aceptó 100 pesos para comprar el café y el desayuno que se había perdido por ayudarla. Antes de irse, le explicó detalladamente cómo cuidar las bisagras y le recomendó que aplicara aceite penetrante cada 3 meses para prevenir la corrosión. «Javier», le dijo Patricia mientras él guardaba sus herramientas, «¿me podría dejar su número de teléfono? Tengo otras ventanas en la casa que necesitan mantenimiento». Javier le dio su número y se despidió cortésmente. Patricia lo observó alejarse corriendo por la calle, cargando su pesada caja de herramientas, tratando de llegar a tiempo a su trabajo. Algo en su interior le decía que había conocido a una persona extraordinaria. Lo que Javier no sabía era que Patricia Sandoval no era una jubilada cualquiera. Era la viuda de Rodrigo Sandoval, fundador de Grupo Sandoval Industrial, uno de los consorcios de manufactura metálica más grandes de México, con plantas que producían desde estructuras para edificios hasta componentes automotrices. La empresa había empezado en los años 70 como un pequeño taller de herrería artesanal, exactamente como el que Javier había tenido, y había crecido hasta convertirse en una corporación con más de 2.000 empleados. Después de la muerte de su esposo 5 años atrás, Patricia había mantenido una participación activa en las decisiones estratégicas de la empresa, aunque ya no participaba en las operaciones diarias. Esa noche, Patricia no podía dejar de pensar en Javier. Había algo en la manera como había manejado la reparación de la ventana, su conocimiento técnico profundo, su respeto por el trabajo artesanal histórico, su negativa a cobrar más de lo absolutamente necesario,
que le recordaba dolorosamente a su difunto esposo en sus primeros años como herrero. Rodrigo siempre le había dicho que el verdadero talento en la herrería se reconocía no solo por la habilidad técnica, sino por el amor genuino al oficio y la integridad personal. Pero había algo más que inquietaba a Patricia. Esa medalla que había visto en el fondo de la caja de herramientas de Javier le parecía familiar, muy familiar. No podía recordar exactamente de dónde, pero algo en su subconsciente le decía que había visto esa medalla antes. Esa misma noche, Patricia fue al estudio de su difunto esposo, que mantenía exactamente como él lo había dejado. Entre los archivos y documentos buscó una carpeta específica, los registros del programa de becas y reconocimientos que Grupo Sandoval Industrial había patrocinado durante años para apoyar a jóvenes artesanos. Su esposo había sido muy activo en la promoción de los oficios tradicionales mexicanos y había creado un programa que premiaba la excelencia en herrería, carpintería y albañilería. Después de buscar durante casi una hora, Patricia encontró lo que buscaba, el registro del Concurso Nacional de Oficios del año 2003. Abrió el archivo con manos temblorosas. Ahí estaba, una fotografía de un joven de aproximadamente 25 años, sosteniendo orgullosamente una medalla de plata. El nombre en el archivo decía Javier Morales, primer lugar, categoría Herrería y Albañilería, 2003. Patricia se quedó sin aliento. El joven de la fotografía era inconfundiblemente el mismo hombre que había reparado su ventana esa mañana, aunque 20 años más joven y con una expresión de esperanza en el rostro que ya no tenía. Leyó el expediente completo. Javier había presentado al concurso una reja ornamental de diseño propio que combinaba técnicas tradicionales de herrería con innovaciones funcionales. El jurado había quedado tan impresionado que le habían otorgado el primer lugar por unanimidad. Más abajo en el expediente, Patricia encontró algo que le rompió el corazón, una nota escrita de puño y letra por su esposo que decía: «Este muchacho tiene un talento extraordinario. Hemos tratado de contactarlo para ofrecerle una beca de perfeccionamiento en España, pero no hemos podido localizarlo. Su dirección y teléfono parecen haber cambiado. Seguiremos intentando». Patricia recordó vagamente que su esposo había mencionado ese caso años atrás, frustrado porque no habían podido encontrar al ganador del concurso para entregarle la beca. Ahora entendía por qué. Javier probablemente había tenido que mudarse por razones económicas, había cambiado de teléfono y nunca se había enterado de la beca que lo había estado esperando. Al día siguiente, Patricia decidió investigar un poco más. Llamó a Javier y le dijo que había reconsiderado y que le gustaría que evaluara todas las ventanas y rejas de la casa para un programa de mantenimiento integral. «Señora Patricia», le respondió Javier por teléfono, «con todo gusto, pero le voy a ser honesto, tengo trabajo en la obra hasta las 5 de la tarde. ¿Podríamos vernos como a las 6? Perfecto, Javier, lo espero a esa hora». Cuando Javier llegó puntualmente a las 6 de la tarde, Patricia lo recibió con café y pan dulce. Lo invitó a sentarse en el jardín. «Javier, antes de que evaluemos las ventanas, quiero preguntarle algo. Usted participó en un concurso nacional de oficios hace como 20 años». Javier la miró sorprendido. «Sí, señora». «¿Cómo lo sabe?» «Porque tengo su expediente aquí». Patricia sacó la carpeta y se la mostró. Javier se quedó pálido al ver la fotografía de sí mismo 20 años más joven. «No entiendo, señora». «Javier, mi difunto esposo fue quien organizó ese concurso. Él quedó tan impresionado con su trabajo que quiso ofrecerle una beca para perfeccionarse en España, pero nunca pudimos localizarlo». Javier sintió que el mundo se le venía encima.
una beca para España. Eso hubiera cambiado completamente su vida, pero nunca se había enterado porque en ese entonces había tenido que mudarse urgentemente de su antiguo domicilio por problemas económicos familiares. Yo nunca supe nada de esa beca. Lo sé, y lamento mucho que se haya perdido esa oportunidad. Pero hay algo más que quiero preguntarle. Esa medalla que vi ayer en su caja de herramientas, ¿es la del concurso? Javier asintió en silencio. Abrió su caja de herramientas y sacó el trapo limpio donde guardaba la medalla. La desenvolvió con cuidado reverente, como si fuera el objeto más preciado del mundo. «Es lo único que me queda de cuando las cosas iban bien», confesó Javier con voz quebrada. «Cuando perdí todo, mi taller, mi casa, todo, pensé en vender esta medalla varias veces. Hay días en que no tengo ni para comer, pero nunca pude hacerlo. Esta medalla me recuerda quién soy realmente, más allá de las circunstancias». Patricia tomó la medalla con manos temblorosas. Era exactamente la misma que ella había ayudado a su esposo a diseñar 20 años atrás, una pieza de plata con el escudo nacional de México rodeado por herramientas de herrería forjadas en miniatura. En el reverso estaba grabado: Javier Morales, primer lugar 2003. «Javier», le dijo Patricia con voz emocionada, «yo ayudé a mi esposo a diseñar esta medalla. La mandamos a hacer con un orfebre de Taxco. Solo se hicieron 3, una para el primer lugar, una para el segundo y una para el tercero». Patricia se levantó y fue hacia la casa. Regresó con una caja de terciopelo azul. La abrió frente a Javier. Dentro de la caja había una medalla idéntica a la de Javier, pero sin ningún nombre grabado. Era la medalla de muestra que el orfebre les había enviado antes de hacer las 3 oficiales. «Mi esposo guardó esta medalla de muestra durante 20 años», explicó Patricia. «Cada año, el día del aniversario del concurso, la sacaba y la miraba. Me decía: algún día voy a encontrar a ese muchacho Javier Morales y le voy a entregar personalmente su beca». Pero nunca pudo cumplir ese sueño. Javier sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas sin poder controlarlas. «Señora Patricia, déjeme terminar. Ayer, cuando vi su medalla en su caja de herramientas, algo en mi corazón me dijo que era importante. Por eso investigué. Y ahora entiendo por qué. La vida me está dando la oportunidad de cumplir el sueño que mi esposo no pudo realizar». Patricia cerró la caja con la medalla de muestra y la puso a un lado. «Javier, quiero hacerle una oferta, pero antes necesito que me cuente toda su historia. ¿Cómo es que alguien que ganó el primer lugar en un concurso nacional está trabajando como ayudante general?» Durante la siguiente hora, Javier le contó todo: cómo había usado el premio del concurso para abrir su propio taller de herrería artesanal, los años exitosos en que había conseguido contratos importantes por la calidad de su trabajo, cómo había conocido a su esposa en esos años buenos, el nacimiento de sus 2 hijas, la crisis económica que golpeó a la industria de la construcción, los clientes que no pudieron pagarle y lo dejaron con deudas enormes de material, la decisión dolorosa de cerrar el taller, la venta de todo para pagar deudas y finalmente la separación de su esposa cuando ya no pudo sostener a la familia. «Lo que más me duele», confesó Javier, «no es haber perdido el taller o la casa, es que mis hijas me ven como un fracasado. Tienen 14 y 16 años y su mamá les ha dicho que su papá no supo administrar bien el negocio. No puedo ni siquiera ayudarlas con sus estudios porque apenas tengo para pagar mi cuarto y comer». Patricia escuchó en silencio, y cuando Javier terminó de hablar, ella sonrió con determinación. «Javier, hay algo que necesito enseñarle». Patricia fue nuevamente a la casa y regresó con un álbum de fotografías antiguas. Le mostró a Javier fotos de su esposo en los años 70,
trabajando en un taller de herrería pequeño, no muy diferente al que Javier había tenido. Mi esposo empezó exactamente como usted, con un taller pequeño, haciendo rejas y portones artesanales. También tuvo años muy difíciles. También estuvo a punto de quebrar varias veces. La diferencia fue que él tuvo la suerte de conocer a un inversionista que creyó en él cuando más lo necesitaba. Javier miraba las fotografías, viendo en el joven Rodrigo Sandoval una versión de sí mismo de hace años. Javier, quiero ofrecerle lo que alguien le ofreció a mi esposo hace muchos años, una segunda oportunidad. Patricia sacó una carpeta de documentos. Grupo Sandoval Industrial tiene una división de herrería artesanal que se dedica a hacer trabajos especiales para restauraciones históricas y edificios de lujo. Esa división ha estado funcionando sin un director técnico desde hace 2 años, y la calidad del trabajo ha bajado notablemente. Javier la miraba sin poder creer lo que estaba escuchando. Le estoy ofreciendo que dirija esa división. Con un salario de 40,000 pesos al mes, prestaciones completas y un presupuesto operativo de 2 millones de pesos para equipar el taller con la maquinaria que usted considere necesaria. Javier sintió que las piernas se le aflojaban. Señora Patricia, esto es demasiado... No es caridad, Javier. Es una inversión. He visto cómo trabaja. He visto su conocimiento técnico, su respeto por el oficio, su integridad, y he visto esa medalla que ha cuidado durante 20 años cuando podría haberla vendido para comer. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre usted. Javier tomó los documentos con manos temblorosas. Pero hay una condición, agregó Patricia. Dígame, quiero que use esa medalla. No que la guarde en el fondo de su caja de herramientas, sino que la tenga en su escritorio de director, donde la pueda ver todos los días. Porque esa medalla representa quién es usted realmente, y nunca debe olvidarlo. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Javier se mudó a un departamento modesto pero digno en la Colonia del Valle, y comenzó a trabajar 16 horas diarias reorganizando la división de herrería artesanal de Grupo Sandoval. Su primera decisión fue buscar a algunos de los artesanos que habían trabajado con él en su antiguo taller y que habían quedado desempleados cuando cerró. El primer proyecto importante fue la restauración de las rejas del Palacio de Bellas Artes en el centro histórico de Ciudad de México. Javier implementó técnicas tradicionales de herrería que ya casi nadie conocía, combinadas con innovaciones modernas que mejoraban la durabilidad sin comprometer la estética. El resultado fue tan impresionante que el Instituto Nacional de Antropología e Historia los felicitó públicamente y les encargó 3 proyectos más de restauración. Patricia visitaba el taller regularmente y cada vez quedaba más impresionada. Javier no solo estaba cumpliendo con los proyectos y presupuestos, sino que estaba superando todas las expectativas. Los artesanos lo respetaban, los arquitectos consultaban sus opiniones técnicas y los clientes quedaban fascinados con la calidad del trabajo. Javier, le dijo Patricia durante una de sus visitas al taller, quiero proponerle algo más. Se sentaron en la pequeña oficina que Javier había instalado en el taller. En su escritorio, como Patricia había pedido, estaba la medalla del concurso, montada en un pequeño marco de nogal que Javier había hecho con sus propias manos. Los resultados han superado todas mis expectativas. La división de herrería artesanal ha pasado de tener pérdidas a ser una de nuestras unidades más rentables en solo 6 meses. Y más importante aún, la calidad del trabajo ha regresado a los estándares que mi esposo estableció. Patricia sacó unos documentos de su portafolio. Quiero ofrecerle una sociedad, 20% de participación en la división de herrería artesanal, con opción a comprar hasta 40% en los próximos 5 años,
y quiero que además de ser director técnico, sea socio capitalista. Javier casi se cae de su silla. Señora Patricia, yo no tengo capital para comprar acciones. No necesita comprarlo ahora. Las acciones se las voy a dar como bonificación por los resultados de este año, y la opción de compra se puede financiar con las mismas ganancias de la división. Un año después, Javier estaba parado en el taller nuevo que habían construido en Tlalnepantla, viendo a un equipo de 20 artesanos trabajar en una serie de rejas ornamentales para un proyecto residencial de lujo en las lomas. La división de herrería artesanal ahora era reconocida como la mejor de México y tenían contratos hasta para 2 años adelante. Pero lo que más satisfacción le daba a Javier no era el éxito profesional, sino el programa que había creado dentro de la división. Un sistema de becas y capacitación para jóvenes artesanos, especialmente aquellos que, como él 20 años antes, tenían talento pero no oportunidades. Señor Javier, le dijo Ricardo, un joven de 22 años que había ingresado al programa 6 meses antes, ¿podría revisar mi trabajo en esta reja? Creo que las soldaduras no están quedando parejas. Javier sonrió. Ricardo le recordaba a sí mismo a esa edad. Hambre de aprender, orgullo por el oficio y una honestidad natural que se reflejaba en cada detalle de su trabajo. A ver, Ricardo, enséñame qué hiciste. Javier examinó las soldaduras que Ricardo había hecho en una sección de la reja. La técnica era correcta, pero había un pequeño detalle en la uniformidad que se podía mejorar. Está muy bien, Ricardo. Solo falta esto. ¿Ves cómo quedaron algunas soldaduras más abultadas que otras? Necesitas regular mejor el amperaje de la máquina para este grosor de metal. Mira, déjame mostrarte. Déjame. Ricardo prestó atención a cada palabra, exactamente como Javier había hecho con sus maestros 20 años antes. Señor Javier, le dijo Ricardo mientras trabajaban juntos, mi mamá quiere conocerlo. Dice que usted me cambió la vida. No, Ricardo, tú te cambiaste la vida. Yo solo te di la oportunidad de demostrar lo que ya tenías adentro, lo mismo que alguien hizo por mí. Esa tarde, Javier recibió una llamada de Patricia. Javier, ¿puede venir a mi casa? Hay algo que quiero mostrarle. Cuando Javier llegó, encontró a Patricia en el mismo jardín donde habían tenido su primera conversación seria un año atrás. ¿Se acuerda de esta ventana?, le preguntó Patricia, señalando la ventana del segundo piso que Javier había reparado. Por supuesto. Fue donde todo comenzó. Javier, quiero contarle algo. Cuando usted reparó esta ventana ese día, yo acababa de tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. Javier la escuchó con atención. Había decidido vender Grupo Sandoval Industrial. Después de la muerte de mi esposo, ya no tenía la energía para mantener la empresa y pensaba que era mejor venderla a una corporación internacional que pudiera manejarla mejor. Javier se quedó callado, procesando lo que escuchaba. Pero después de conocerlo a usted, me di cuenta de que lo que necesitaba no era vender la empresa, sino encontrar a alguien que compartiera los mismos valores que mi esposo, y yo habíamos puesto en ella desde el principio. Alguien que entendiera que el verdadero valor no está en cuánto produces, sino en cómo lo produces. Patricia se levantó y caminó hacia la ventana, tocando con su mano la reparación que Javier había hecho más de un año atrás. Esta ventana no solo salvó mi casa de un accidente, Javier, salvó la empresa que mi esposo construyó durante 40 años. Porque si no lo hubiera conocido a usted ese día, probablemente ya habría firmado los papeles de venta. Javier sintió un nudo en la garganta. Señora Patricia, no. Déjeme terminar. Hay algo más que quiero ofrecerle.
Mi esposo tenía un sueño que nunca pudo cumplir: crear una escuela técnica de artes y oficios, donde jóvenes sin recursos pudieran aprender herrería, carpintería, albañilería y otros oficios tradicionales con los más altos estándares de calidad. Patricia sacó unos planos arquitectónicos. Compré un terreno en Naucalpan, no muy lejos de donde usted tenía su antiguo taller. Quiero que sea el director fundador de la Escuela Técnica Rodrigo Sandoval de Artes y Oficios. Con presupuesto completo para equipamiento, instalaciones de primer nivel y un programa de becas que cubra no solo la capacitación, sino también herramientas y materiales para que los estudiantes puedan empezar sus propios talleres al graduarse. Javier no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Está segura? Completamente. Pero hay dos condiciones. Dígame. Primera, quiero que el premio de excelencia que se entregue cada año en la ceremonia de graduación sea una réplica de la medalla que usted ganó hace 20 años. Y segunda, quiero que siempre recuerde que el verdadero éxito no se mide solo en lo que produces, sino en cuántas oportunidades les das a otros para que demuestren su valor. Javier extendió su mano callosa hacia Patricia. Trato hecho. 2 años más tarde, Javier estaba parado en el estrado de la primera ceremonia de graduación de la Escuela Técnica Rodrigo Sandoval. 50 jóvenes artesanos estaban a punto de recibir sus diplomas, y 3 de ellos recibirían la medalla Javier Morales a la excelencia artesanal. Mientras Javier daba su discurso de graduación, su mirada se detuvo en la primera fila del auditorio, donde estaban sentadas sus 2 hijas junto a su ex esposa. Después de que Javier hubiera logrado estabilizar su vida profesional, había podido reconectar con sus hijas y demostrarles que su padre no era un fracasado, sino alguien que había caído pero se había levantado con honor. «Jóvenes graduados», decía Javier con voz emocionada, «ustedes están recibiendo hoy mucho más que un diploma. Están recibiendo las herramientas y el conocimiento para construir no solo objetos de metal o madera, sino para construir su propio futuro. Algunos de ustedes vienen de familias que, como la mía, han enfrentado dificultades económicas, pero eso no define quiénes son. Lo que los define es la calidad de su trabajo, la integridad de su carácter y la pasión con la que practican su oficio». Javier hizo una pausa y sacó de su bolsillo la medalla que había ganado 20 años atrás. Esta medalla estuvo en el fondo de mi caja de herramientas durante años muy difíciles. Hubo días en que no tenía ni para comer, pero nunca pude venderla. ¿Saben por qué? Porque esta medalla me recordaba quién era yo realmente, más allá de mis circunstancias temporales. Y hoy quiero que los 3 jóvenes que van a recibir su propia medalla entiendan que no es solo un pedazo de plata, es un recordatorio de su valor, de su talento, de su potencial. Después de la ceremonia, mientras los graduados celebraban con sus familias, Javier recibió una llamada de Ricardo, quien ahora dirigía su propio taller de herrería artesanal en Coyoacán. «Señor Javier, hay algo que quiero contarle». «Dime, Ricardo». «Ayer vino a mi taller una señora mayor que vive en la colonia Roma. Tiene una ventana antigua de herrería que se está cayendo y ningún herrero quiere repararla porque dicen que es muy peligrosa». Javier se echó a reír, recordando cómo había empezado su propia historia. «¿Y qué vas a hacer?» «Voy a ir mañana temprano a repararla, antes de abrir el taller. No le voy a cobrar nada, solo lo que cuesten los materiales que use». «Ricardo, sabes que esa es exactamente la decisión correcta». «Lo sé, señor Javier. Usted me enseñó que las mejores oportunidades en la vida llegan cuando haces lo correcto simplemente porque es lo correcto, sin esperar nada a cambio». Después de colgar el teléfono, Javier se quedó pensando en todo lo que había pasado desde aquel día cuando reparó la ventana de Patricia. A veces la vida tiene una manera peculiar de cerrarse en círculos perfectos.
Esa noche, Javier regresó a su casa. Había comprado un departamento modesto pero cómodo en la colonia Narvarte, nunca olvidando de dónde venía, y se sentó en su pequeña terraza a ver el atardecer sobre la ciudad. En su mesa de centro tenía enmarcada una fotografía de la inauguración de la escuela, con Patricia cortando el listón inaugural, mientras 50 jóvenes estudiantes aplaudían detrás de ella. Pero lo que más le gustaba ver era el álbum de fotografías de todos los jóvenes que habían pasado por el programa de becas y la escuela. Más de 300 muchachos en 2 años, muchos de los cuales ahora tenían sus propios talleres o trabajaban como artesanos independientes en proyectos importantes. Su teléfono sonó. Era Patricia. «Javier, ¿cómo está mi director favorito?» «Bien, Patricia, pensando en lo increíble que ha sido este viaje. Javier, te llamo para contarte algo importante. ¿Recuerdas la medalla de muestra que te enseñé hace 2 años? La que mi esposo guardó durante 20 años esperando encontrarte. Sí, la recuerdo perfectamente. Quiero que la tengas tú. Creo que mi esposo estaría muy orgulloso de saber que finalmente llegó a las manos correctas». Javier sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Patricia, yo no sé qué decir». «No digas nada. Solo prométeme una cosa. Cuando encuentres a algún joven artesano que tenga el mismo fuego en los ojos que tú tenías a los 25 años, dale esa medalla y cuéntale esta historia. Porque esa es la verdadera herencia que mi esposo quería dejar. No una empresa, sino un legado de oportunidades». 3 días después, Patricia fue personalmente a la escuela para entregarle a Javier la medalla de muestra. La ceremonia fue privada. Solo estuvieron ellos dos en el taller principal de la escuela, rodeados de las herramientas y materiales que representaban el futuro de docenas de jóvenes artesanos. Javier tomó la medalla con manos temblorosas. Era idéntica a la suya, pero sin nombre grabado en el reverso. Patricia le entregó también una pequeña caja de madera de cedro que ella misma había mandado hacer. «Esta caja es para que guardes las 2 medallas juntas», le explicó Patricia. «La tuya que representa lo que ya lograste y esta que representa lo que vas a ayudar a otros a lograr». Javier guardó ambas medallas en la caja de cedro. Luego se volvió hacia Patricia. «Patricia, hay algo que quiero mostrarle». Javier la llevó a su oficina en la escuela. En la pared principal había un mural que él mismo había diseñado, una línea de tiempo visual de la historia de los oficios tradicionales mexicanos, desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Pero lo más impresionante era que cada sección del mural incluía fotografías y nombres de los artesanos que habían sido fundamentales en preservar esas tradiciones. «Aquí», dijo Javier señalando una sección prominente del mural, «está su esposo». Era una fotografía de Rodrigo Sandoval en su taller original en los años 70, trabajando en una reja ornamental. Debajo de la foto decía: «Rodrigo Sandoval, 1945-2018, maestro herrero, empresario visionario, promotor de oficios tradicionales». Patricia se quedó sin palabras, mirando la foto de su esposo joven, lleno de vida y pasión por su trabajo. «Y aquí», continuó Javier, «están todos los artesanos que han pasado por nuestro programa de becas y la escuela». Era una galería de rostros jóvenes, cada uno con su nombre y especialidad. Patricia reconoció a varios de ellos: Ricardo el herrero, María la carpintera, José el albañil, Ana la orfebre. «Este mural», explicó Javier, «es para que los nuevos estudiantes entiendan que forman parte de una tradición que va mucho más allá de ellos mismos. Que cada martillazo que den, cada soldadura que hagan, cada pieza que creen, los conecta con siglos de artesanos mexicanos que trabajaron con las mismas herramientas básicas y los mismos principios de excelencia». Patricia abrazó a Javier con lágrimas corriendo por sus mejillas.
Rodrigo estaría tan orgulloso, murmuró. Un año después, la Escuela Técnica Rodrigo Sandoval había crecido hasta incluir 6 especialidades diferentes y tenía una lista de espera de más de 200 jóvenes queriendo ingresar. La reputación de la escuela era tal que empresas constructoras de todo el país pedían específicamente graduados de la escuela para sus proyectos especiales. Javier, ahora director general tanto de la División de Herrería Artesanal de Grupo Sandoval como de la escuela, seguía manteniendo su rutina de llegar temprano a revisar personalmente el trabajo de los estudiantes. A sus 48 años, sus manos seguían siendo tan hábiles como siempre, y su pasión por el oficio no había disminuido ni un ápice. Una mañana de viernes, mientras supervisaba la clase de forjado avanzado, Javier notó a un estudiante nuevo que observaba desde la puerta del taller. Era un muchacho de aproximadamente 19 años, con ropa gastada pero limpia, y una expresión de anhelo en el rostro. «Joven», le llamó Javier, «¿puedo ayudarte en algo?» El muchacho se acercó tímidamente. «Señor, me llamo Daniel. Vine a preguntar sobre el programa de becas, pero me dijeron en la recepción que ya se llenaron todos los cupos de este semestre. ¿Y qué te trae por acá entonces?» «Solo quería ver el taller. Mi papá era herrero, pero murió hace 2 años. Yo aprendí un poco con él, pero nunca tuve la oportunidad de estudiar formalmente». Javier reconoció inmediatamente en los ojos de Daniel la misma hambre de oportunidad que él había tenido 20 años atrás. «Daniel, ¿trajiste alguna muestra de tu trabajo?» El muchacho sacó de su mochila una pequeña reja decorativa de aproximadamente 30 centímetros de alto. Era un trabajo modesto, con varios errores técnicos visibles, pero había algo en el diseño, una combinación de elementos tradicionales mexicanos con un toque personal que mostraba creatividad genuina. Javier examinó la pieza cuidadosamente. Las soldaduras estaban mal hechas, la proporción de algunos elementos era incorrecta y el acabado era áspero. Pero el concepto básico del diseño era interesante y mostraba potencial. ¿Tú hiciste esto solo? Sí, señor. En el patio de la casa donde rento un cuarto. Solo tengo un soplete viejo y unas tenazas que eran de mi papá. Javier miró a Patricia, quien había llegado al taller en ese momento para su visita semanal de supervisión. Ella asintió casi imperceptiblemente, entendiendo exactamente lo que Javier estaba pensando. «Daniel», le dijo Javier, «¿puedes venir conmigo a mi oficina?» En la oficina, Javier sacó la caja de cedro con las 2 medallas. La abrió frente a Daniel. «Estas medallas representan algo muy importante para mí, Daniel. Esta de aquí», señaló su propia medalla. «La gané hace más de 20 años en un concurso nacional. Y esta otra me la dio hace poco la señora que está aquí, que es la dueña de esta escuela». Daniel observaba las medallas con reverencia, como si fueran objetos sagrados. «Daniel, estas medallas representan oportunidades. La oportunidad que me dieron hace 20 años cuando gané el concurso, y la oportunidad que me dieron hace 2 años cuando estaba en mi momento más difícil. Ahora quiero darte una oportunidad a ti». Javier cerró la caja y la puso a un lado. «Vamos a abrir un cupo especial en el programa de becas para ti. Vas a entrar como estudiante de tiempo completo, con todos los materiales y herramientas que necesites. Pero hay una condición». Daniel lo miraba con los ojos húmedos. «¿Cuál, señor?» «Que cuando termines tu capacitación y estés en posición de ayudar a alguien más, lo hagas. Que continúes este ciclo de oportunidades. Trato, señor Javier. Se lo juro por la memoria de mi padre». Patricia sonrió desde la puerta de la oficina. Este era exactamente el tipo de momento que hacía que todo valiera la pena. 6 meses después, Javier estaba sentado en su oficina revisando los proyectos finales de los estudiantes que estaban por graduarse.
Daniel había resultado ser uno de los estudiantes más dedicados de su generación, y su proyecto final, una serie de rejas ornamentales inspiradas en motivos prehispánicos, había impresionado a todo el cuerpo docente. Su teléfono sonó. Era Ricardo, su primer estudiante del programa de becas, quien llamaba cada viernes para reportar cómo iba su taller. «Señor Javier, adivine qué pasó. Cuéntame. ¿Se acuerda de la señora mayor de la colonia Roma cuya ventana reparé hace un año? Sí, me acuerdo perfectamente. Resulta que no era una señora cualquiera. Es la viuda del arquitecto que diseñó algunos de los edificios más importantes del centro histórico. Y después de ver mi trabajo, me ha estado recomendando con todos sus contactos en el medio de la restauración arquitectónica». Javier sonrió. El círculo continuaba expandiéndose. «Ricardo, eso es excelente. Pero dime, ¿has encontrado ya a tu propio Daniel?» «Sí, señor. La semana pasada conocí a un muchacho de 17 años que vende periódicos en la esquina de mi taller. Resulta que su abuelo era herrero y le enseñó algunas cosas básicas. Le ofrecí venir a trabajar los sábados en mi taller sin paga, solo para aprender. Dice que va a venir este fin de semana». «Perfecto, Ricardo. Así debe ser». Esa noche, mientras Javier cerraba la escuela, se detuvo frente al mural de artesanos que había instalado el año anterior. Ahora había una nueva sección que se había agregado recientemente, fotografías de todos los graduados de la escuela que ya tenían sus propios talleres o negocios. Eran 27 en total, y cada uno de ellos estaba, a su vez, capacitando a al menos un joven aprendiz. Javier hizo un cálculo mental rápido. Si cada graduado capacitaba a 3 aprendices en los próximos 5 años, y esos aprendices luego capacitaban a 3 más, en una década habrían impactado positivamente las vidas de más de 1000 jóvenes artesanos. El efecto multiplicador del conocimiento y las oportunidades compartidas. Su teléfono sonó nuevamente. Era Patricia. «Javier, ¿sigues en la escuela?» «Sí, estoy cerrando». «No cierres todavía, voy para allá. Tengo una sorpresa para ti». 20 minutos después, Patricia llegó a la escuela acompañada de una mujer de aproximadamente 40 años que Javier no conocía. «Javier, te presento a la licenciada Mónica Hernández. Es la directora de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México». Javier la saludó cortésmente, sin entender qué estaba pasando. «Señor Morales», dijo la licenciada Hernández, «la Secretaría ha estado evaluando programas de capacitación técnica en todo el estado. La Escuela Técnica Rodrigo Sandoval ha sido identificada como el modelo más exitoso de formación de artesanos que tenemos». Patricia sonreía con orgullo. «El gobierno del estado quiere replicar su modelo en 5 ciudades diferentes: Toluca, Texcoco, Ecatepec, Cuautitlán y Nezahualcóyotl. Queremos ofrecerle la dirección técnica general de todas estas escuelas con presupuesto completo del gobierno para instalaciones y operación». Javier se quedó sin palabras. «Señor Morales», continuó la licenciada, «estamos hablando de la posibilidad de capacitar a más de 1000 jóvenes al año, de crear una red de talleres y artesanos que preserve los oficios tradicionales mexicanos y genere oportunidades económicas para familias de bajos recursos en todo el estado». Javier miró a Patricia, quien asintió con entusiasmo. «Javier», le dijo Patricia, «esta es la oportunidad de llevar lo que empezamos aquí a una escala que ni Rodrigo ni yo habríamos podido imaginar. Es el momento de pensar en grande». Esa noche, Javier no pudo dormir. La propuesta del gobierno era abrumadora en su alcance. 1000 jóvenes al año, 5 escuelas nuevas, un impacto que trascendería completamente su propia vida y obra. A las 3 de la mañana, se levantó y fue a su sala. Sacó la caja de cedro con las 2 medallas y las puso sobre la mesa.
las observó bajo la luz de la lámpara, pensando en todo el camino que lo había traído hasta ese momento. Una medalla representaba lo que había sido, un joven artesano lleno de sueños y talento. La otra representaba lo que podía ser, un puente para que cientos, quizás miles de otros jóvenes tuvieran las oportunidades que él había recibido. Al día siguiente, Javier llamó a la licenciada Hernández. «Licenciada, acepto la propuesta, pero tengo algunas condiciones. Dígame. Primera, cada escuela debe tener autonomía para adaptarse a las necesidades específicas de su región. No podemos imponer un modelo rígido desde arriba. Segunda, los directores de cada escuela deben ser artesanos con experiencia real, no solo administradores. Y tercera, cada escuela debe tener su propio programa de becas que cubra completamente a por lo menos el 50% de los estudiantes». Hubo una pausa en la línea. «Señor Morales, esas condiciones son exactamente lo que esperábamos de usted. Todas están aprobadas». Los siguientes 2 años fueron los más intensos de la vida de Javier. Supervisó personalmente la construcción y equipamiento de las 5 escuelas nuevas, seleccionó y capacitó a los directores de cada una, diseñó los programas de estudio y estableció los sistemas de becas y seguimiento de graduados. Para la inauguración de la 5ª escuela en Nezahualcóyotl, se organizó un evento masivo al que asistieron el gobernador del estado, autoridades municipales y más de 500 jóvenes artesanos que habían pasado por alguno de los programas de capacitación. Javier fue invitado a dar el discurso principal. Mientras subía al podio, su mirada recorrió el auditorio lleno de rostros jóvenes, llenos de esperanza y determinación. Eran chavos de 17, 18, 20 años, la mayoría de familias humildes, muchos trabajando de día y estudiando de noche, todos unidos por el deseo de aprender un oficio y construir un futuro mejor. «Jóvenes», comenzó Javier, «hace 4 años yo estaba viviendo en un cuarto de azotea, trabajando como ayudante general de construcción, sin futuro claro. Lo único que tenía era una caja de herramientas y una medalla que había ganado 20 años antes en un concurso». Javier hizo una pausa y sacó la medalla de su bolsillo. «Esta medalla pasó muchos años en el fondo de mi caja de herramientas. Hubo días en que no tenía ni para comer. Hubo noches en que pensé en venderla, pero nunca pude hacerlo, porque esta medalla representaba algo más importante que el dinero. Representaba quién era yo realmente, más allá de mis circunstancias». La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Un día, una señora me dio la oportunidad de demostrar mi valor. No porque yo tuviera títulos universitarios o conexiones importantes, sino porque vio en mí algo que ella reconocía: amor genuino por el oficio, integridad y voluntad de trabajar duro. Esa oportunidad cambió completamente mi vida. Javier guardó la medalla y continuó. «Pero lo más importante que aprendí en este proceso no fue cómo dirigir una empresa o cómo manejar presupuestos grandes. Lo más importante que aprendí fue esto: el verdadero éxito en la vida no se mide por lo que logras para ti mismo, sino por cuántas oportunidades creas para que otros demuestren su valor». El auditorio estalló en aplausos. «Ustedes, jóvenes artesanos, son el futuro de los oficios tradicionales mexicanos. En sus manos están las técnicas que nuestros abuelos y bisabuelos perfeccionaron durante generaciones. En sus manos está la responsabilidad de mantener viva esa tradición, pero también de innovarla, de adaptarla a los tiempos modernos, de demostrar que el trabajo manual bien hecho tiene tanto o más valor que cualquier trabajo de oficina». Después del evento, mientras Javier saludaba a los estudiantes y sus familias, una mujer mayor se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Señor Morales, soy la mamá de Daniel, uno de sus primeros estudiantes. Solo quiero decirle gracias.
Mi hijo era un muchacho perdido después de que murió su papá. No tenía rumbo, no tenía esperanza. Usted le dio ambas cosas. Javier sintió un nudo en la garganta. Señora, su hijo tenía el talento y la determinación. Yo solo le di las herramientas. No, señor, usted le dio mucho más que eso. Le dio fe en sí mismo, le dio un propósito, le dio un futuro. Esa noche, de regreso en su departamento, Javier recibió un mensaje de texto de Daniel. Maestro, hoy abrí mi propio taller en Ecatepec. Es pequeño, pero es mío. Y ya tengo mi primer aprendiz, un muchacho de 16 años del barrio. Le voy a enseñar todo lo que usted me enseñó a mí. Javier sonrió. El círculo continuaba expandiéndose exactamente como debía ser. 3 años después, en una tarde de domingo, Javier estaba en su departamento cuando recibió una llamada de Patricia. Su voz sonaba débil. Javier, ¿puedes venir a mi casa? Hay algo importante que necesito decirte. Cuando Javier llegó, encontró a Patricia sentada en su jardín, en el mismo lugar donde habían tenido tantas conversaciones importantes. Se veía frágil, mayor que la última vez que la había visto hacía 2 meses. Patricia, ¿estás bien? Siéntate, Javier, necesito contarte algo. Javier se sentó junto a ella, preocupado por su apariencia. Los doctores dicen que me quedan entre 6 meses y 1 año. Es cáncer, Javier, en etapa avanzada. Javier sintió que el mundo se detenía. Patricia, yo lo siento tanto. No, no te pongas triste. He vivido una vida plena y satisfactoria. Tuve un matrimonio maravilloso, construí una empresa exitosa y en estos últimos años tuve la bendición de ver cómo todo lo que Rodrigo y yo soñamos se multiplicaba de maneras que nunca imaginamos posibles. Patricia tomó la mano de Javier. Pero hay algo que necesito pedirte antes de que sea demasiado tarde. Lo que sea, Patricia. Lo que necesites. Quiero que cuando yo muera, estas 2 medallas, tu medalla original y la medalla de muestra que te di, se guarden juntas en un lugar especial de la escuela principal. Quiero que se exhiban en una vitrina con una placa que cuente esta historia. La historia de un joven artesano que ganó un concurso, perdió todo, fue encontrado 20 años después reparando una ventana, y usó esa segunda oportunidad para crear oportunidades para miles de otros jóvenes. Javier no pudo contener las lágrimas. Quiero que esas medallas le recuerden a las futuras generaciones de estudiantes que el talento siempre encuentra su camino, que las segundas oportunidades existen y que el verdadero legado que dejamos no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Los siguientes meses, Javier visitó a Patricia todas las semanas. Conversaban sobre la escuela, sobre los nuevos proyectos, sobre los graduados que estaban teniendo éxito, pero también conversaban sobre cosas más profundas, sobre el significado de una vida bien vivida, sobre legados que trascienden generaciones, sobre cómo el verdadero valor de una persona se mide en las vidas que toca positivamente. Patricia murió un domingo por la mañana de otoño, rodeada de sus seres queridos. En su testamento dejó instrucciones específicas de que todo su patrimonio personal fuera a un fideicomiso para el sostenimiento perpetuo de la red de escuelas técnicas. El día del funeral, más de 1000 personas asistieron, empresarios, artesanos, estudiantes, graduados, todos unidos en el duelo por una mujer que había dedicado su vida a crear oportunidades para otros. Una semana después, Javier organizó la ceremonia que Patricia había pedido. En el vestíbulo principal de la escuela técnica Rodrigo Sandoval se instaló una vitrina especial de cristal. Dentro se colocaron las 2 medallas lado a lado, junto con una placa de bronce que contaba la historia completa. Desde el concurso de 2003, pasando por los años difíciles de Javier, hasta el momento en que reparó la ventana de Patricia,
y todo lo que había sucedido después. La placa terminaba con una frase que Patricia había escrito personalmente antes de morir. El talento sin oportunidad es como una semilla sin tierra, pero cuando el talento encuentra la oportunidad, puede florecer y sembrar 1000 jardines más. Esta es la historia de cómo una ventana rota y una medalla guardada por 20 años cambiaron el destino de miles de jóvenes artesanos mexicanos. 5 años después del fallecimiento de Patricia, la red de escuelas técnicas se había expandido a 12 planteles en 5 estados diferentes. Más de 8,000 jóvenes habían pasado por los programas de capacitación y se estimaba que esos graduados habían creado más de 2,000 empleos directos en sus propios talleres y negocios. Javier, ahora con 55 años, seguía trabajando incansablemente en la dirección general de la red de escuelas. Sus hijas, ahora jóvenes adultas, trabajaban con él, la mayor como directora de desarrollo curricular y la menor como coordinadora de becas. Su exesposa, después de ver todo lo que Javier había logrado, había reconocido públicamente que se había equivocado al juzgarlo durante los años difíciles. Pero de todos los logros de Javier, el que más lo enorgullecía era el programa Adopta un aprendiz, donde cada graduado se comprometía a capacitar personalmente a al menos un joven sin recursos durante su primer año después de graduarse. El programa había creado una red de mentoría que se extendía por todo el país, conectando a más de 5,000 artesanos en una cadena continua de conocimiento compartido. Un viernes por la tarde, Javier estaba en su oficina cuando recibió la visita de un grupo de periodistas de un programa de televisión nacional. Querían hacer un documental sobre la red de escuelas y su impacto en la preservación de oficios tradicionales mexicanos. Durante la entrevista, el periodista principal le preguntó: «Señor Morales, si tuviera que resumir en una frase lo que ha aprendido en este viaje desde aquel día en que reparó la ventana de la señora Sandoval hasta hoy, ¿qué diría?». Javier pensó por un momento y luego respondió: «Aprendí que las oportunidades más importantes de la vida no llegan cuando las buscas, sino cuando haces lo correcto, simplemente porque es lo correcto, sin esperar nada a cambio. Y aprendí que el verdadero éxito no está en llegar a la cima, sino en cuántas personas ayudas a subir contigo». Esa noche, después de que los periodistas se fueron, Javier fue solo al vestíbulo de la escuela. Se paró frente a la vitrina con las 2 medallas y leyó la placa por enésima vez. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de fotografías de graduados, certificados de reconocimiento y muestras del trabajo artesanal que se había producido en las escuelas. Su celular sonó. Era un mensaje de texto de Carlos, uno de sus estudiantes del segundo grupo de la escuela original, quien ahora dirigía una empresa de restauración arquitectónica con 20 empleados. El mensaje decía: «Maestro, hoy me pasó algo increíble. Fui a reparar la ventana de una casa antigua en Coyoacán. La dueña resultó ser una arquitecta jubilada muy reconocida. Después de ver mi trabajo, me ofreció dirigir la restauración completa de un edificio histórico en el centro. Es el proyecto más grande de mi vida. Me acordé de su historia con la señora Patricia. Creo que el círculo sigue girando». Javier sonrió y respondió: «El círculo nunca deja de girar, Carlos. Solo tenemos que asegurarnos de que cada vez que gira, arrastra a más gente hacia arriba. Felicidades por tu proyecto. Estoy orgulloso de ti». Mientras regresaba a su casa esa noche, Javier reflexionó sobre todo lo que había sucedido en los últimos 7 años. De un cuarto de azotea a dirigir una red de escuelas que cambiaba vidas. De no tener ni para comer a crear oportunidades para miles. De cargar sus herramientas buscando trabajo como ayudante a ser reconocido nacionalmente
como líder en la preservación de oficios tradicionales. Pero lo más importante, Javier había aprendido que el verdadero legado de una persona no se mide en lo que acumula durante su vida, sino en las oportunidades que crea para que otros demuestren su valor. Que una medalla guardada en el fondo de una caja de herramientas durante 20 años puede ser la semilla de algo extraordinario. Y que a veces las mejores cosas de la vida empiezan con un simple acto de bondad. Reparar la ventana de una desconocida sin esperar nada a cambio. Al llegar a su departamento, Javier guardó su caja de herramientas, todavía la misma que había cargado durante sus días más difíciles, y se preparó un café. Mañana era sábado y tenía planeado visitar la nueva escuela que estaban inaugurando en Querétaro. Después iría a cenar con sus hijas y el domingo visitaría el taller de Daniel para ver cómo iba su nuevo proyecto. La vida era buena. No perfecta, pero buena. Y sobre todo era significativa, porque cada día, en algún lugar del país, un joven artesano estaba aprendiendo un oficio gracias al programa que había empezado con una ventana rota y una medalla olvidada. Y eso, pensó Javier mientras se sentaba en su terraza a ver las luces de la ciudad, era exactamente lo que Patricia y Rodrigo hubieran querido. El círculo continuaba, expandiéndose con cada generación, creando olas de oportunidades que tocarían vidas que él nunca conocería, en lugares que nunca visitaría, durante años que no viviría para ver. Pero estarían ahí, como su medalla en esa vitrina, como testimonio permanente de que el talento siempre encuentra su camino, que las segundas oportunidades existen y que la bondad de una persona puede multiplicarse 1000 veces cuando se combina con la bondad de otra. Y así debe ser.